Bienvenidos y gracias por asistir a este webinario Aprende a interpretar el índice TLCI, en el que vamos a pretender, o nuestra intención es que aportar un poquito más de conocimiento sobre el manejo de este elemento tan importante como es la luz en un sector como el nuestro, para que nos ayude en nuestras producciones audiovisuales. En el webinario vamos a aprender, o vamos a hablar, sobre qué es este nuevo índice adoptado por la EBU, también por qué ha sido necesario crearlo y cómo interpretar un informe TLCI y cómo esto puede ayudarnos en nuestras labores de producción audiovisual. Realmente este es nuestro granito de arena en este año tan importante, o este año 2015, que ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz. Como decía, esta es nuestra aportación a este año, ¿no? Sin más, lo que voy a hacer antes de empezar el webinario es explicaros un poquito, para aquellos que no conozcan lo que es la herramienta BlueJeans, un poco cómo manejaros. Vosotros vais a ver en vuestra pantalla este área principal, que es donde aparece la presentación, y luego vais a ver a vuestra mano derecha un área en la que vais a poder, a través de dos pestañas, una pestaña esta de aquí, vais a poder conectaros en el turno de preguntas, pues vía audio o vídeo, y a través de esta otra pestaña, pues el que no tenga esas facilidades o no quiera, pues puede utilizar un chat para escribir las preguntas. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Os voy a presentar a Juan José Ramos, que es director técnico e ingeniero, que va a dar esta explicación. Espero que os guste. Gracias. Hola a todos, buenos días. La luz determina cómo percibimos los colores de los objetos. Hay luces que nos permiten apreciarlos en todo su esplendor y hay otras luces que son mucho más limitadas en ese aspecto. Aquí estáis viendo la típica iluminación de una calle con lámparas de vapor de sodio, y tiene un espectro muy pobre y centrado en las frecuencias del amarillo y el naranja. Como veis, y todos convendréis conmigo, esta luz no reproduce muy bien los colores. En la industria saben mucho de esto. Aquí hemos puesto un par de ejemplos, que es la exposición para venta de carne y de frutas. Si echáis un vistazo a las webs de los fabricantes, principales fabricantes de lámparas, veréis que tienen productos especializados para mostrar cada uno de este tipo de productos. En el caso de la carne tienen lámparas rosadas, con luz rosada. En el caso del pescado utilizan lámparas de muy alta temperatura de color, significan azuladas para ensalzar para hacernos creer que acaban de sacar el pescado del mar por su frescura, ¿no? En este caso tenemos un museo. Quizá este no es el mejor ejemplo, pero bueno, a todos creemos interesante mirar un cuadro de Tiziano con la misma con el mismo color, con la misma paleta de colores o la misma cromaticidad que lo veía el autor cuando lo pintaba. Aquí hay una aplicación donde es crítico que la luz reproduzca muy bien los colores y que sea así en cada uno de los quirófanos que hay en el mundo, ¿no? Pues bien, es tan importante esto, la reproducción de los colores, que el CIE, el CIE es la Comisión Internacional de Iluminación, con sus siglas en francés, en los años 30 estableció una forma de cuantificar cómo de bien reproducía los colores una determinada fuente de luz. Y lo hizo pues, de una manera relativa, comparándolo con fuentes de luz que son de toda confianza, que nosotros pensamos que reproducen muy bien los colores. ¿Qué fuentes de luz son esas? Pues la más inmediata es la luz natural, la luz del sol, y otra es la luz de la incandescencia de un cuerpo negro. Para que os hagáis una idea, el cuerpo negro es un cuerpo ideal
pero que un filamento de tungsteno de una bombilla pues, se asemeja bastante. Pues bien, estableció este parámetro que se llama CRI, que las siglas en inglés es Color Render Index. Y bueno, pues se calculaba este parámetro comparando, como os he dicho, una luminaria de referencia con la luminaria de test. Y lo que hacíamos era comparar la cromaticidad de un objeto, en este caso hemos puesto una manzana, pero evidentemente no era una manzana, eran parches de distintos colores que estaban normalizados. Y comparábamos la cromaticidad cuando esos parches estaban iluminados por la luz de test o por la luz de referencia. Estableciendo un promedio, pues obtenemos un valor de CRI, cuyo máximo es el 100, es decir, el 100 es una reproducción de colores igual que la de la luminaria de referencia, es decir, perfecta, y el mínimo es 0, que sería horroroso, ¿no? Una reproducción muy mala. Pues bien, el CRI sigue siendo utilizado, ha habido muchas versiones, mejoras. En un principio se empezaron a utilizar 8 muestras de colores, ahora se utilizan hasta 15, pero tiene ciertas limitaciones. Limitaciones con fuentes de luz cuyo espectro no es muy continuo. En este caso estamos viendo aquí el espectro de una luz de fluorescencia y aquí de una luz de LED, donde veis que tienen paquetes de energía muy localizados en determinadas partes del espectro. Para los que no estéis muy familiarizados con el tema de los espectros, os diré que cuando hablamos de luz visible, empezamos a hablar normalmente se dan datos en nanómetros, en longitud de onda, no en frecuencia. Empezamos en 380 nanómetros, que sería la luz violeta, y acabamos en 780, que sería la luz roja. Es decir, por encima de aquí estaría el infrarrojo y por debajo estaría el ultravioleta. Pues bien, no solo esa es la limitación del CRI, sino que en el mundo audiovisual no tiene en cuenta una cosa. El CRI está hecho para medir las diferencias cromáticas con una visualización directa del objeto. En el caso que nos ocupa, para nosotros, como gente del audiovisual, hay al menos 2 elementos más que están interpuestos entre el ojo humano y el objeto, que es una cámara de televisión y un display. Cámara de televisión que además tiene unos sensores con una determinada respuesta en frecuencia, un ajuste de matriz lineal, unos ajustes de gamma y algo parecido sucede en los displays. Bien, fijaos, esto es un diagrama de cromaticidad, es una herramienta para determinar dónde están los colores. Este triángulo que veis aquí engloba los colores que somos capaces de ver en televisión, es el gamut de televisión. Y aquí vemos 18 puntos negros, que sería la cromaticidad que tendríamos medida sobre el objeto directamente. Bien, pues tenemos luego puntos azules, cada uno relacionado con un punto negro, que es la cromaticidad, pero medida en el display. Veis que hay diferencias grandes, sobre todo en estos colores, en estos parches que estoy pintando, hay grandes diferencias, aquí son bastante más pequeñas. Pues bien, el TLCI, el Television Lighting Consistency Index, que es sus siglas en inglés, lo que hace es tener en cuenta esta peculiaridad de tener una cámara y un display en la cadena. Voy a borrar esto. Vale. Antes de presentaros un informe TLCI, vamos a ver unos conocimientos previos que son necesarios para poder interpretarlo correctamente. Esto que veis aquí es otro diagrama de cromaticidad, parecido al que habéis visto antes. En el eje de abscisas tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, cualquier color se define con estas 2 coordenadas. Y esto que veis aquí, esto que tiene forma de lengua, y hay gente que dice que tiene forma de herradura, son los colores que son visibles por el ojo humano. En el perímetro, en este caso empezamos en 700 nanómetros, en el perímetro tenemos los colores que son puros, es una sola longitud de onda. Y acabamos en 380. Como os he dicho, las longitudes de ondas pequeñas acaban en los violetas. Y dentro tenemos pues, toda la mezcla posible de esas diferentes longitudes de onda. Bien, aquí dentro de este diagrama fue hecho por el CIE en 1931. Luego veréis que ha habido muchos más después para mejorar ciertos aspectos. Aquí hay una línea, y esta línea es lo que os decía, es los colores que va tomando el cuerpo negro, que es un cuerpo ideal, a medida que vamos aumentando su temperatura.
2000 grados Kelvin, 2500, 3000, aquí vemos las diferentes cotas hasta el infinito. Es decir, si lo calentamos al infinito tendríamos el cuerpo iluminado, irradiando luz azul. Estas líneas que lo atraviesan, además de ser cotas, son lo que se llaman líneas isotermas, es decir, todos los colores que estén sobre esta línea, por ejemplo, van a tener una temperatura de color de 6000 grados Kelvin. Como veréis, cuando hablamos de colores cálidos y colores cálidos nos referimos a este tipo de colores que son rojos, amarillos, naranjas, y colores fríos pues son los azules y los verdes, ¿no? Bien. Fijaos, esos diagramas de cromaticidad de alguna manera nos pueden servir para medir las diferencias de cromaticidad entre la luz de referencia que estamos utilizando en cada caso y la luz que estamos midiendo. Fijaos, eso no es tan fácil como podíamos pensar en un principio. Estas elipses que estamos viendo aquí son elipses de McAdam. Se llaman así porque el autor de este estudio fue McAdam, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Hay un punto central, que es un color, y una elipse alrededor, que quiere decir que todos los colores dentro de esa elipse son indistinguibles por el ojo humano con respecto al que hay en el centro. Quiere decir que el ojo humano es menos sensible, trabajando con este diagrama de cromaticidad, menos sensible a los cambios en el verde, al menos en el eje Y, que los cambios que tenemos en el violeta. Esto es una dificultad, porque evidentemente un cambio aquí no es homogéneo con un cambio aquí. Por eso, el propio McAdam propuso un nuevo diagrama de cromaticidad que intentaba ser de cromaticidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Os lo voy a intentar dibujar. Que ahora las elipses van a intentar o van a aproximarse mucho a círculos y además todos del mismo tamaño. En estas condiciones ya sí es más fácil, es más homogéneo medir las diferencias de cromaticidad para que se ajusten a la sensibilidad de nuestro ojo. Bien. Hacemos zoom para la zona donde está la curva del cuerpo negro en este último diagrama de McAdam que hemos visto, que además de tener más constancia en los cambios de cromaticidad, nos aporta otra ventaja, y es que ahora las curvas isotermas son perpendiculares a la curva del cuerpo negro. Entonces nos permitirá mucho más fácil calcular qué temperatura de color tiene un color determinado. Nos facilitará bastante los cálculos. Bien, pues en el TLCI vamos a tener en cuenta solo, la medida es precisa solo cuando el color no está muy alejado de la curva de referencia. Os voy a intentar dibujar para que lo entendáis. A ver, lo vemos en color verde quizás. Es decir, serían colores, no sé si lo veis muy bien, que no estén muy alejados de la curva. En este caso, veréis en el informe TLCI que la máxima distancia a esta curva de referencia será por encima más 1 y por debajo menos 1. Es decir, todos los colores que estén fuera no nos darán una medida fiable del índice TLCI. Pues bien, ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos elementos, cómo se conforma matemáticamente. Aquí empezamos con la luz de referencia. Os he dicho que lo vamos a comparar nuestra luz, la luz que queremos medir, con una luz de nuestra confianza, la luz de referencia. Vamos a utilizar tres tipos de luz. Si es una luz cálida, cálida hasta 3400 grados Kelvin, utilizaremos la curva que hemos venido viendo hasta ahora, que es la curva del cuerpo negro o curva de Planck. Por eso está precedida por la letra P. Todas estas cotas están precedidas por la curva P en referencia a Planck. Para luces con una temperatura de color superior a 5000 grados Kelvin, utilizaremos la curva D, que es de Daylight, la curva de la luz natural. Y para los elementos que estén entre 3400 grados Kelvin y 5000, se ha hecho una interpolación, que es esta curva, que es una recta, y que llamaremos M. ¿De acuerdo? Bien, lo que aparecía en el esquema como una manzana, evidentemente no es una manzana. Como os he dicho, son muestras de distintos colores.
esta es la carta que la EBU ha estandarizado para hacer esta medida, que son 18 parches de distintos colores, cada uno con una reflectancia estandarizada, y que bueno, vamos a utilizar solo para el TLCI, vamos a utilizar solo los parches de colores, no vamos a utilizar los parches de grises. Y estas son las curvas de respuesta en frecuencia de una cámara, aproximadamente, teniendo en cuenta, como os he dicho antes, la matriz se utiliza en las cámaras para mejorar precisamente la reproducción cromática, y la gamma. Por supuesto, esto es una media. Lo que ha hecho la EBU, con ayuda de la televisión noruega, es tomar una serie de muestras de cámaras de distintos fabricantes y pues tomar una media de cuál es el perfil de respuesta en frecuencia de una cámara de televisión. Pues bien, después de todo este rollo que os he soltado, vamos a ver lo que es un informe TLCI. Esto es un informe TLCI y vamos a comentar la diferente información que en él aparece. Arriba, a vuestra izquierda, veréis el nombre de la luminaria que estamos midiendo. En este caso es un fluorescente luz día. Y vemos su temperatura de color. Su temperatura de color, fijaos, la letra D está por encima de 5000 grados Kelvin, con lo cual la luminaria de referencia que estamos tomando es la curva D. Su temperatura de color son 6434 grados Kelvin. Y ahora, entre paréntesis, veis menos 0,7. Quiere decir que la luminaria que estamos midiendo está por debajo de la curva de referencia a una distancia de 0,7. Lo siguiente que vemos aquí es el índice TLCI, que en este caso son 50. Veremos después si es un índice alto o bajo. Y entre paréntesis, en cian, veréis la temperatura de color de la luminaria de referencia, que bueno, siempre va a ser la misma temperatura de color que la luminaria que estamos midiendo. Aquí veis una reproducción de la carta estándar con los distintos colores, pero con una peculiaridad que os voy a señalar. En la parte de fuera de cada parche de color tenemos la cromaticidad del parche iluminado por la luminaria de referencia, es decir, la luminosidad buena, la que queremos conseguir. En la parte interior os voy a señalar algunos parches donde se nota más, como por ejemplo este y este. En la parte inferior es la cromaticidad que obtenemos con la luz que estamos midiendo. Os he señalado en este caso los parches donde es más visible la diferencia. Por supuesto, esto es solamente una referencia visual, porque depende mucho del ajuste de vuestro monitor, que podáis apreciarlo o no. Es simplemente una ayuda visual. Aquí a vuestra derecha, abajo, tenemos dos curvas. Una que es de color cian, que como podéis intuir, pues es el espectro de la luminaria de referencia, es el espectro típico de la luz natural, de la luz día. Y aquí en color negro vemos el espectro de la luz que estamos midiendo, que es el tubo fluorescente luz día, que veis, como os he enseñado al principio de la presentación, que tiene picos de potencia muy localizados. Bien. Por último, viene esta tabla, porque el TLCI se basa en la diferencia, mide la diferencia en cada uno de estos parches de estos tres parámetros, lightness, que se refiere al brillo, a la luminancia, chroma, que se refiere a la saturación, y el UE, que se refiere al tono. Para calcular el índice TLCI lo que hacemos es calcular las diferencias que tenemos en cada uno de los parches. Pues bien, esto es muy útil a la hora de evaluar una luminaria e incluso a la hora de postproducir, de colorizar o etalonar, como lo queráis llamar, un material grabado bajo ciertas condiciones de iluminación. Vamos a ver cómo se interpreta esta tabla. Tenemos aquí 12 ejes, o sea, estaríamos trabajando con una colorización de 12 ejes, el eje de rojo, rojo-amarillo, amarillo y acabamos por el magenta-rojo. Es decir, hemos dividido la circunferencia de colores en sectores de 30 grados. Pues bien, lightness nos dice que para este eje, por ejemplo, para el eje rojo, cuando tenemos un símbolo más es que tenemos que incrementar. Deberíamos incrementar la luminancia del eje rojo para conseguir aproximar ese color al de referencia. Cuantos más, esto es una lectura aproximada, es decir, cuanto más signos significa más, tenemos que modificar más. El signo menos es que tenemos que decrementar. Por tanto, aquí vemos que el rojo tenemos que aumentar su luminancia,
el azul magenta también, el magenta y el magenta rojo tenemos que subir su luminancia, que son los parches que he visto señalados antes. Bien, en cuanto a la saturación, pues lo mismo, en este caso vemos que deberíamos aumentar la saturación del rojo, claramente. Y por último tenemos el UE, donde nos dice que tenemos que aumentar el UE claramente en el azul magenta, magenta y magenta rojo. ¿Cómo se interpreta esto? Os lo voy a enseñar con este diagrama de cromaticidad. Aumentar, el signo más significa ir hacia acá. ¿Vale? Signo menos sería lo contrario. Bien, vamos a ver cómo se valora un índice TLCI. Para índices TLCI, esto es algo basado en encuestas que se ha hecho a colorizadores, a gente de televisión. La EBU lo toma como referencia, por lo tanto también es subjetivo. Pero bueno, la media de opiniones dice que para un TLCI mayor de 90 las diferencias de cromaticidad son imperceptibles. Para un índice TLCI entre 70 y 95 hay diferencias, pero se pueden corregir fácilmente en el etanonaje o la sala de colorización. Para índices entre 55 y 80 la cosa se complica bastante. Podremos conseguirlo en la mayor parte de los casos, pero con mucho trabajo, tiempo, ¿no? Y para índices por debajo de 55, pues difícilmente vamos a poder corregir los colores para obtener los mismos colores que con la luminaria de referencia. Bien, aquí vemos algunos ejemplos. En este caso tenemos el panel Astra de Light Panels. Aquí lo tenéis, que es un panel bicolor, es decir, puede cambiar su temperatura de color entre 3200 grados Kelvin y 5600. En este caso lo están midiendo en el lado de incandescencia. En el lado tenemos una temperatura de color de 3123. La distancia a la luminaria de referencia es más 0,5 en la curva, está por encima de la curva. Y el índice TLCI, fijaos, es casi perfecto, es 99. Aquí veis que no hay que hacer ninguna corrección, ni de brillo, sí, un poquito aquí en el tono, pero vamos, es casi perfecto. Lo vemos, lo apreciamos porque, bueno, este es el espectro típico en color cian de una luz de incandescencia, que es nuestra luz de referencia, y aquí tenemos el espectro del panel Astra cuando está trabajando en el lado de 3200 grados Kelvin. Por cierto, aquí tenemos el autor, quién ha realizado la medida. Alan Roberts ha sido el último impulsor desde la BBC para que el EBU adoptara este índice TLCI en 2012 y sigue trabajando activamente. La EBU lo considera una persona independiente que trabaja para perfeccionar este índice TLCI, porque igual que ocurría con el CRI, está habiendo una evolución de la norma, de la recomendación técnica. Vemos aquí es el SOLA 12, que es un equipo de tipo Fresnel, equivalente a un 2 kilovatios de incandescencia de Light Panels, con un índice de 90, un índice TLCI de 90. Aquí tenemos el SOLA 9, este es equivalente a 1 kilovatio de incandescencia con un índice de 94. Y aquí, como curiosidad, otra de las entidades que ha estado muy relacionada en el impulso del TLCI es la Televisión Nacional Noruega, la NRK. Como buenos nórdicos, pues han medido una bombilla de IKEA, una bombilla LED de IKEA de 11 vatios de temperatura de colores, temperatura cálida son 2780 grados Kelvin, pero que está muy bien, tiene un TLCI de 93. Bueno, pues sin más, espero que haya sido interesante y ahora pasamos al turno de preguntas que bueno, podéis hacer, como os ha dicho Manuel, vía chat o vía micrófono, vía audio. Carlos ha hecho una pregunta que es la siguiente. ¿Se podría aprovechar este algoritmo para comparar una luminaria con otra que no sea una de referencia? Este algoritmo, el algoritmo del TLCI, efectivamente se puede utilizar y de hecho se utiliza porque en el año 2013 la EBU ha adaptado este algoritmo para, en forma de una recomendación que se llama
TLMF, que hace precisamente eso, comparar dos luminarias distintas para comprobar su compatibilidad. Cuanto más alto es el TLMF, es exactamente igual que el TLCI, salvo que también utilizamos los parches de grises que habéis visto en la carta. Cuanto más alto es el TLMF, más parecidas son las luminarias. Esto es muy importante en una producción audiovisual porque nuestro cerebro integra muy bien, cuando en una visualización directa, temperaturas de color de luminarias distintas, lo integramos bastante bien. Recordamos, por ejemplo, una luz de interior cálida y una luz que entra por la ventana de día. Bueno, pues nosotros lo integramos muy bien, somos muy buenos haciendo balance de blancos, pero no ocurre lo mismo en una cámara. En una cámara sí se agrava el problema y se nota mucho cuando hay diferentes luminarias con diferentes características. Entonces, la forma de asegurarse de que van a ser compatibles son comparándolas y obteniendo un índice TLMF muy alto. Carlos Rodríguez también pregunta: ¿diferencias con el IRC clásico? Sí, el IRC, aparte de lo que os he dicho, que no tiene en cuenta que hay una cámara y un display, el IRC es el CRI, es índice de reproducción cromática en español. No tiene en cuenta, como os he dicho, que hay una cámara y un display con sus funciones de transferencia y que se basa en la medida de colores de valores triestímulo. ¿Qué quiere decir eso? En un espacio de color, nuestros ojos tienen tres tipos de conos, se llaman conos S, L y M, que vienen a ser tres tipos de sensores que captan diferentes longitudes de onda. Por tanto, nuestro sistema de visión es un sistema triestímulo. Bueno, pues a diferencia del TLCI, que se basa en la medición del espectro total de la luz. Bueno, pues el CRI lo que hace es eso, es basar su medida en valores triestímulo y no en el valor espectral. Aunque ahora ya también hay una adaptación, es decir, cuando compras un espectrofotómetro, normalmente viene con un software en el que te mide tanto el CRI, cuando mides una luminaria, te mide el CRI y el TLCI. En ese caso, el CRI también está medido basándose en el espectro de la cromaticidad, el espectro de la luz que recoge el espectrofotómetro. De hecho, el CRI o IRC lo seguiréis viendo porque bueno, sigue siendo utilizado fuera del sector audiovisual para lo que hemos visto antes, para otras industrias donde lo importante es la visualización directa. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Agradeceros vuestra atención y vuestro tiempo. Y bueno, si os hemos podido aportar algún conocimiento, pues nos damos más que satisfechos. Os esperamos en los siguientes webinarios que ya serán en septiembre. Muchas gracias.